por darse tiempo y asistir a la ponencia del día de hoy sobre un tema tan importante, especialmente para nuestra sociedad, sobre lo que es metodología de investigación. Agradecer especialmente al doctor Jerzy Mamani que se está dando el espacio para poder brindarnos conocimiento acerca de este tema y también recordarles a los presentes que en base a lo que se hable el día de hoy, en base a la ponencia, los interesados en ingresar a la sociedad científica, se van a sacar preguntas para que puedan rendir el examen el día de mañana, ¿no? Decirles nuevamente, este es un tema muy importante para lo que es la sociedad científica en sí, que es metodología de la investigación. De nuevo, muchísimas gracias, doctor, por su participación. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, es muy grato iniciar la gestión justamente con lo que es el, eh, el eje principal de la sociedad científica, la formación e investigación desde lo que es el pregrado. Y dentro de este ámbito, muchas veces tenemos dificultades al momento de desarrollar trabajos de investigación porque a veces la estructura en la que nos han ido enseñando es muy cesada, si se quiere, o también en algunos casos parecería que nos habla de investigaciones que son muy profundas, que requieren equipos muy grandes, pero no necesariamente eso es así, ¿no? Entonces, el día de hoy justamente vamos a repasar esa situación de manera que podamos tener una idea más clara de lo que es metodología de investigación y específicamente los diferentes tipos de investigaciones que tenemos en nuestro medio, ¿no? Entonces, por favor, me avisan si se llega a ver la pantalla extendida. Un momentito. Ahora sí. ¿Se logra ver la pantalla extendida de la presentación? En este momento solo se ven sus diapositivas, doctor. No está extendido, no está en modo presentación. Ok, vamos a corregir eso. En un momentito. Entonces, aquí vamos a compartir. Ya, vuelvo a compartir entonces. Un momento. Y ahora sí. Y ahora lo voy a ampliar. Un momento. Ahora sí, ¿se logra ver en pantalla extendida? No, no, doctor. Sigue viéndose su pantalla congelada. Tal vez podría intentar en compartir toda su pantalla. Sí, De esta forma creo que está ready. se voy a hacer eso porque compartir ventana no está dejando, ¿no? Entonces, vamos a compartir la pantalla completa. Listo. Ahora sí. Y ampliamos, ¿no? Ahora sí, se logra ver en pantalla extendida. Ahora sí, doctor, perfecto. Listo. Muchas gracias entonces nuevamente por lo que es la invitación. Para las personas que probablemente estén participando por primera vez dentro de lo que es este campo. Yo soy el doctor Jesse Mamani Ortiz. En este momento estoy como director de posgrado de la facultad, pero también soy docente investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la facultad, ¿no? Hace más de 10 años que vengo apoyando como asesor científico, ya sea de toda la sociedad, como también de lo que es la revista científica Ciencia Médica, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente de lo que decíamos hace un momento, metodología, ¿no? De investigación. Y cuando hablamos de metodología, un término bien sencillo, ¿no? Metodología es simplemente la conjunción de diferentes métodos, ¿no? Y un método es un paso que voy a seguir para desarrollar, en este caso, un trabajo de investigación. Entonces, estamos hablando de metodología, estamos diciendo que son una serie de pasos que debo seguir para desarrollar mi trabajo de investigación científica y en este caso dentro del ámbito de salud. Pero existen diferentes tipos de investigaciones. Por lo tanto, los pasos también van a ser distintos, ¿no? La estructura que tienen los trabajos son diferentes.
Y eso es muy importante a considerar. No todos los trabajos siguen los mismos pasos, ¿no? Por eso hablamos de esos conjuntos de pasos que al final se conglomeran en lo que es metodología de investigación. Lo vamos a ver mucho mejor con ejemplo, los diferentes tipos de investigaciones que tenemos en el ámbito de salud y que en cada uno los pasos que se siguen son distintos, ¿no? Entonces ustedes pueden desarrollar desde una investigación de caso, como un caso clínico, por ejemplo, hasta ya lo que son estudios de tipo poblacional, inclusive, ¿no? Estudios transversales, de cohorte o los famosos ensayos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso va variando, los pasos van variando dependiendo del tipo de estudio que estemos desarrollando. Y no solamente en la parte del diseño, ¿no? De la investigación, sino también varía en los métodos estadísticos, ¿no? Los pasos para el análisis estadístico que voy a desarrollar. No es lo mismo hacer un estudio descriptivo que hacer un estudio analítico y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando vamos a comenzar a desarrollar un trabajo de investigación, es bueno hacerse estas 6 preguntas previas, porque dependiendo de ello, los pasos que voy a seguir pueden ser distintos, ¿no? Primero, ¿qué es lo que tengo que decir, ¿no? O sea, cómo voy a describir un fenómeno dependiendo de a qué revista lo voy a ir mandando. Va a ser completamente distinta que yo escriba para una revista de alto impacto que escriba para una revista de bajo o mediano impacto, por ejemplo, ¿no? La clásica pregunta, ¿no? ¿Vale la pena el trabajo? Muchas veces nos desaniman a hacer el trabajo de investigación, refiriéndonos que ese trabajo ya se ha investigado, que ya se ha hecho, ¿no? Pero, sin embargo, lamentablemente, lo que no se reconoce es que a pesar de que ya se ha investigado, a pesar de que ya se ha hecho, se tiene que seguir ratificando o rectificando esa información. Es decir, la información que era válida hace 10 años probablemente ahora no lo es, ¿no? Si me dicen que la prevalencia de anemia en niños en Cochabamba el año 2017, creo que es el último estudio, era del 21%, entonces para ahora seguirá siendo 21%, será más, será menos, entonces hay muchos indicadores, muchos conocimientos que necesitan ir adecuándose, actualizándose, ¿no? Por ello también la importancia de que se haya publicado antes, ¿no? Porque existe un paso que es la discusión, donde nosotros debemos comparar incluso con estudios que hayan investigado sobre los datos que nosotros estamos revisando, ¿no? Sobre las variables que nosotros estamos revisando. Entonces, si no hay investigaciones previas, se nos dificulta desarrollar la investigación. Con eso no queremos decir que la otra investigación que estamos investigando sea igualita, sino puede cambiar en variables, puede cambiar en contextos, puede cambiar en metodologías, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente, el formato adecuado. Cada institución tiene su formato propio. Es decir, si yo estoy haciendo una investigación en San Simón, no va a ser la misma si estoy haciendo una investigación en Unival, en Unifrance, en la UMSA, etcétera. Varía. Sin embargo, existen formatos estandarizados guía, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de salud, nosotros utilizamos todo el formato que es de Vancouver y el famoso IMRD, que lo vamos a ir viendo ahora, introducción, métodos, resultados y discusión. Pero en otras áreas utilizan otro tipo de formatos, ¿no? Por ejemplo, en ciencias sociales, ciencias de la educación, utilizan el famoso formato APA, ¿no? Por si acaso, estos formatos no son solamente de bibliografía, no es solamente de referencia bibliográfica. En formato APA, por ejemplo, el texto se escribe siempre con una sangría, ¿no? Entonces se tiene y cada párrafo va comenzando 3, 4 espacios después, ¿no? Sin embargo, en el caso nuestro, en el Vancouver, no ocurre eso. Cada párrafo comienza, que sería en este caso justificado a lo que es la derecha, ¿no? Entonces, esa situación, pues, hace que sea distinto los métodos que nosotros utilizamos en nuestro ámbito que en otros ámbitos. De ahí la dificultad si quieren, de centrar lo que es metodología de investigación en nuestro propio ámbito. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros de metodología de investigación que existen
son genéricos, ¿no? El mismo Sampieri, el Vallantes que se usa en nuestra facultad, etcétera, son libros que no es específico para el ámbito de salud. De ahí que tenemos clasificaciones de investigaciones que no corresponden a nuestro ámbito, ¿no? Los famosos estudios nomotéticos, por ejemplo, etcétera. Entonces, nos dan tanta información que a veces solo nos confunden, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a sintetizar en lo que más frecuentemente hacemos en el ámbito de salud. Es muy importante saber a qué población va a ser dirigida, ¿no? Ya les decía, como a un principio, ¿no? No es lo mismo hacer una investigación para compartirlo con mis estudiantes de pregrado que para presentarlo para un concurso, por ejemplo, o para presentarlo a una revista, ¿no? Entonces ahí ya va a ser distinto, porque ese artículo que voy a presentar tal vez lo lea gente de otro país, ¿no? Entonces, si yo estoy describiendo en mi trabajo, el estudio se realizó en la zona de la Tamborada durante la gestión tantos. Uno de Perú, ¿qué va a saber qué es la zona de Tamborada? ¿Qué características tiene? ¿Dónde se ubica? ¿No? Entonces, en esos casos, por ejemplo, en los trabajos de investigación que se publican a nivel internacional, tenemos un subacápite en la metodología que es el contexto, ¿no? Settings. Entonces, ahí en el contexto describimos, ¿no? De cómo es esa zona o cómo es ese hospital. Dicen, el hospital Viedma, porque alguien que lea, no sé, de Ecuador, ¿qué será hospital Viedma? ¿No? Entonces, es muy importante saber ya previamente para qué es o para quiénes estoy escribiendo, ¿no? Y finalmente, obviamente, en qué revista lo publicaré. Ahí siempre resaltamos el hecho de que una investigación que no se publica es como si no existiera y es algo que tienen que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque si esa investigación no se ha publicado, no se puede usar como referencia, no se puede citar bibliográficamente, otros investigadores no lo van a poder leer, si lo subo así por así nomás en un blog, por ejemplo, no va a ser una fuente adecuada para que se pueda usar como referencia, etcétera. Entonces, los trabajos de investigación terminan cuando se publican, ¿no? No cuando tenemos el documento inicial. Son 4 pasos que generalmente comprende el proceso de elaboración de un texto científico, cualquiera, ¿no? Primero, la fase previa, donde está obviamente la decisión de investigar, ¿no? Que a veces es obligatoria, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de primer y segundo año están obligados a hacer su trabajo de investigación. Lo mismo los de último año, ¿no? Luego está la selección de en qué formato voy a hacer la investigación. ¿Va a ser una investigación original? ¿Va a ser un artículo de revisión? Que en este caso es investigación documental, es decir, reviso otras investigaciones, otros artículos y en base a eso hago el trabajo. Va a ser una investigación de caso, un caso clínico, ¿no? Entonces, dependiendo del formato, dependiendo del tipo de investigación, la estructura va a ser distinta, los pasos que voy a seguir van a ser distintos, ¿no? Tercero, en esta fase previa, delimitar el tipo de estudio, ¿no? ¿Qué tipo de diseño va a tener? Si va a ser un estudio original, por ejemplo, va a ser un estudio transversal, de cohorte, casos y controles, hay que definir. En el otro caso, si va a ser una investigación de revisión, por ejemplo, ¿no? Va a ser una revisión sistemática cualitativa, que es simplemente hacer narración de lo que hemos encontrado, o una revisión sistemática cuantitativa, que también se le llama metaanálisis, ¿no? Que lo vamos a ir viendo, donde volvemos a reanalizar los datos presentados en las investigaciones que estamos leyendo, ¿no? O en un caso clínico, ¿va a ser un solo caso o va a ser una serie de casos? ¿No? Entonces, ahí tengo que ir delimitando mi estudio, ¿no? Que cuánto tiempo va a abarcar, temporalmente, geográficamente, etcétera, etcétera. El paso 2 principal es la preparación de la autoría. Los autores se definen al principio del trabajo de investigación, no al final, ¿no? Lamentablemente a veces agregan autores que ni siquiera han participado en el trabajo de investigación y esa es una falta ética que se tiene, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo. Debemos revisar las normas editoriales que está en todas las revistas, donde nos dice información para autor y ahí nos dice cómo exige esa revista, en qué formato pide, qué pasos se debe seguir, etcétera. Debemos tener todo el material previo disponible y obviamente también revisar el esquema de presentación, ¿no? Tanto de textos y gráficos. Por ejemplo, en un inextenso, en nuestro trabajo de investigación, las tablas, los gráficos lo ponemos en la parte de resultados, ¿no? Está la tabla y hacemos la descripción. Pero cuando estamos mandando a la revista, eso va en anexos, ¿no?
Entonces, eso hay que ir viendo, ¿no? Cómo te pide la revista que presentes. La mayoría de las revistas, por ejemplo, nos aceptan solamente 6 gráficos o tablas. Mi extenso puede tener 10, 15, 20, entonces tengo que adecuar esa situación, ¿no? Por eso utilizamos generalmente tablas y ya no tanto así gráficos, ¿no? La diferencia entre un gráfico, una imagen, una figura, entonces todo eso está descrito dentro de lo que es esta información para los autores que debemos revisarlo previamente. Luego comenzamos con la redacción. Generalmente se pide que el primer borrador sea de un tirón, es decir, de manera rápida, porque cuando vamos haciendo por partes se nos va olvidando, ¿no? De cuál es el norte, la orientación que le queríamos dar al estudio. Hacer las copias y correcciones que sean necesarias, donde cada uno de los coautores y los asesores participen, ¿no? Todos los que sean necesarios, y cuando ya tenemos el manuscrito definitivo, lo deben aprobar todos los autores, ¿no? Tanto el tutor como todos los coautores deben aprobar ese trabajo, ¿no? No puede hacerlo solamente uno. Y en las revistas nos piden eso también, ¿no? Y entonces hay verificar que no tenga plagio, que realmente se haya cumplido los pasos, la metodología para ese tipo de trabajo de investigación, etcétera, y luego ya pasamos a presentarlo el trabajo, ¿no? ¿Qué tipos de investigaciones podemos hacer en nuestro ámbito? Son muchos, ¿no? Entonces ya sabemos, antes de empezar a escribir un trabajo de investigación, revisemos siempre la instrucción para los autores, tener el material básico a punto, definir las autorías, ¿no? Porque esto implica una responsabilidad pública de contenido. Es decir, si hay un plagio, por ejemplo, dentro de lo que es ese artículo, la sanción es a todos por igual, ¿no? No es que el primer autor nada más o el último, etcétera. Si hay un fraude científico, peor todavía, que se hayan inventado los datos, ¿no? Entonces, lamentablemente, la sanción también es para todos, ¿no? Entonces, un autor es una persona que ha participado de forma sustancial, ¿no? Dice, en la mayoría de las etapas del desarrollo de la investigación, ¿no? Su concepción, diseño y análisis, la preparación o crítica del manuscrito y finalmente la aprobación de la versión final, donde todos deben participar, como habíamos mencionado anteriormente. En la revista Ciencia Médica hemos tenido muchos casos donde una vez que ya se ha publicado, han venido algunos autores a decir, quítenme como autor de esta revista, ya estaba incluso impresa. ¿No? ¿Y por qué? Dice, porque yo no estoy de acuerdo con esta información, que no es correcta y tal. O en algunos casos decían, no, este artículo está escrito muy mal y me va a dañar la imagen de investigador que tengo, ¿no? En el caso de asesores. Entonces, por eso que en las revistas hace ya bastante tiempo pedimos que sea firmado el documento donde está cediendo la autoría, ¿no? Y los derechos de publicación a lo que es la revista. ¿Cuáles son las áreas donde podemos investigar? Es muy común en nuestro medio escuchar a la gente decir, no sé qué voy a investigar. Es la pregunta más común. Fíjense todo lo que podemos investigar. Podemos hacer estudios de frecuencia, sobre factores de riesgo, investigaciones sobre diagnóstico, ¿no? Para probar métodos diagnósticos, comparar métodos diagnósticos, analizar, ¿no? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, hacer seguimiento a los pacientes y ver el curso clínico, ¿no? La sobrevida, esperanza de vida, el pronóstico a 5, 10 años, etcétera. Evaluar intervenciones médicas, ver si es eficaz, si es eficiente esa intervención, ese nuevo medicamento, esa nueva técnica quirúrgica, ese nuevo protocolo de atención, esa nueva política, etcétera, ¿no? Entonces, esas estrategias tanto preventivas, curativas, como también de rehabilitación. Podemos hacer evaluación de costos, consecuencias económicas que tiene la enfermedad, cuánto le cuesta al sistema de salud un paciente diabético, un paciente renal, etcétera, etcétera. Cuánto le cuesta al mismo paciente, porque ese paciente durante ese periodo de su atención no va a estar yendo a su trabajo, no va a poder generar economía, ¿no? Lo que se conoce como gastos catastróficos en salud, que es un ámbito recientemente trabajado, ¿no? Con bastante frecuencia, más o menos son unos 10 años que se viene investigando eso para diferentes enfermedades, ¿no? Evaluar la funcionalidad, ¿no? Los aspectos sociales y de calidad de vida de sus pacientes. Podemos haber extendido la esperanza de vida de los pacientes. Me refiero a que un paciente diabético, por ejemplo, antes, a los 5 años, por lo menos la mitad se moría. Ahora a los 5 años es
raro que fallezcan, ¿no? La esperanza de vida ha aumentado. Pero ¿qué pasa con su calidad de vida, ¿no? ¿Qué pasa con los aspectos sociales? ¿Cómo ha cambiado la vida de ese paciente, ¿no? Y de su familia, ¿no? Porque cuando les dan la dieta de diabéticos, se imaginan que solo él consuma esos alimentos y el resto no, ¿no? Entonces dificulta, genera situaciones de conflicto, de estrés, de depresión. Entonces, todos esos aspectos también pueden ser investigados, ¿no? Y todo esto para cualquier enfermedad, cualquier patología. Hemos hecho el ejemplo con diabetes, ¿no? Hagamos con otro ejemplo, a ver, de la parte quirúrgica, una apendicitis. ¿Cuál es la incidencia de apendicitis? ¿Cuál es la mortalidad por apendicitis? ¿No? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a esa apendicitis? ¿No? ¿Cuál es la de sensibilidad y especificidad de la ecografía versus la radiografía o versus la tomografía en una apendicitis aguda, crónica, etcétera? ¿Cuál es el curso clínico de esos? ¿Cuántos de ellos terminan en un plastrón, por ejemplo, en un encapsulamiento, en algunos casos incluso que calcifican, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? ¿Cuál la eficacia, la eficiencia de los diferentes métodos quirúrgicos que hay, ¿no? Laparoscópico, abierto, en algunos casos con anestesia local, ¿no? Porque normalmente se hace con regional, pero ya muchos lo hacen con anestesia local, ¿no? ¿Cuál es mejor? Las medidas preventivas, curativas en relación a lo que es la apendicitis, ¿no? ¿Qué consecuencias económicas tiene? ¿Cuánto le cuesta al Estado esas cirugías de apendicitis? Por eso que incluso existe, ¿no? Una línea de las famosas apendicectomías profilácticas, le llaman. O sea, sin que tenga nada, digamos, le están operando de la vesícula o de una hernia, y como ya está abierto, el apéndice más le saca, ¿no? Sin que no tenga nada. Entonces, se puede evaluar eso. Realmente se está reduciendo costos, reduciendo complicaciones, o tal vez no, se está haciendo sin necesidad. Entonces, se puede investigar. ¿Cuáles los aspectos sociales y de calidad de vida del paciente, ¿no? Que en qué modifica, en qué cambia, ¿no? El haber pasado por un proceso quirúrgico peor, se hace un proceso quirúrgico que sea complicado, ¿no? Las famosas apéndices que van reventando y provocan una peritonitis, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que podemos hacer este ejercicio para cualquier patología y vamos a tener un bagaje muy amplio para investigar. Un solo trabajo de investigación no va a resolver todo, ¿no? Por eso hablamos de áreas de interés de investigación en salud. Entonces debo ir definiendo hasta dónde quiero llegar, a qué profundidad, desde estudios de tipo descriptivo hasta estudios de tipo analítico, incluso en este componente que incluyen metodologías de tipo cualitativa, ¿no? Ahora ya vayamos a los diferentes tipos de trabajos de investigación que tenemos y en cada uno de ellos los pasos que debemos seguir, ¿no? Entonces, el más común, el que tenemos, son los artículos originales, una investigación original. En esta investigación original, entonces nosotros vamos a tener un resumen, una introducción, materiales y métodos, ¿no? Si es un ensayo, incluye los pacientes, los resultados, la discusión. Eso es lo que les comentaba como la estructura del IMRD, ¿no? Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Entonces, esta estructura es del ámbito de salud, está muy especificado. En otras áreas varía, no necesariamente en esos componentes grandes, sino a veces en el detalle. Les doy un ejemplo, ¿no? Hace un mes, ¿no? 2 semanas estuve como tribunal de evaluación de una tesis de doctorado en humanidades, ¿no? Y en esta tesis, cuando me mandaron para revisar, no había la cápita de discusión, porque esa discusión ellos lo hacen directamente con los resultados. Es decir, presentan el resultado, describen y debajito hacen el análisis de ese resultado, así le llaman, ¿no? No discusión. Y ahí comienzan a hacer la interpretación, comparar con otros resultados, etcétera. Entonces directamente se iba a la conclusión, no había ese acápite. Entonces fíjense que los formatos varían, ¿no? Entonces en el campo de salud nosotros utilizamos la estructura del IMRD, ¿no? Y el formato que seguimos es el formato de Vancouver, ¿no? No de Apple. Entonces, esos son los pasos que debo ir siguiendo, ¿no? Primero, describir mi introducción, que va a tener varios subacápites, luego los materiales y métodos, los resultados y la discusión, ¿no?
Entonces, comenzamos por la primera página, donde obviamente va a estar el título del trabajo y luego le sigue el resumen del trabajo de investigación. Este resumen no debe tener más de 300 palabras. Sin embargo, cuando leemos esto, tiene más de 300 palabras. Depende mucho también de la revista, ¿no? En el caso nuestro en ciencia médica, no debe superar las 250 palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces varía. En las revistas mexicanas son 140 palabras, ¿no? Cuando nos tocó publicar en la revista mexicana de cardiología, nos han hecho reducir nuestro resumen a 140 palabras. Entonces tiene que ser conciso, pero ninguna revista permite resúmenes mayores de 300, ¿no? Eso es normalmente el límite. Si contamos esto, va a tener seguramente esa cantidad. Lo anterior, en el título. En el título, en nuestras revistas, todas las que están en ese cielo, no superan las 16 palabras en el título. Sin embargo, si vemos este título, tiene 30 palabras, ¿no? Entonces, eso en esta revista del BMC Public Health de la Universidad de Oxford, entonces sí lo permite, ¿no? Entonces varía de una revista a otra, como les decía, pero en las que están en el entorno ese cielo, 16 palabras. En las revistas mexicanas, 14, ¿no? Entonces van reduciendo también porque son más sintéticos. Una vez que tenemos el resumen, que puede ser de dos tipos, ¿no? A esto nos referimos con metodologías, ¿no? Es distinto. A este resumen se le llama resumen estructurado. ¿Por qué? Porque está separado en párrafos distintos y para cada uno de los párrafos tiene el título, ¿no? Entonces aquí tenemos los antecedentes, donde está incluido el objetivo del estudio, ¿no? Dice, el objetivo de este artículo es describir la distribución, etc. Tenemos los métodos, los resultados y la conclusión, ¿no? Están los subtítulos para cada acápite. Y las palabras clave, ¿no? Que normalmente son entre 3 y 5, ¿no? Y ahí tiene. Pero en un resumen no estructurado, tiene los mismos componentes. La diferencia es que no tiene sus subtítulos que vayan separando. Fíjense, aquí tiene el objetivo, ¿no? Los objetivos del trabajo fueron tal, tal. Luego está la presentación de la metodología, ¿no? Se evaluó 700 sujetos mediante tantos, tantos, etcétera. Posteriormente presentan los resultados, de acuerdo al índice de masa corporal, 14% presentó obesidad, y finalmente va llegando a lo que es la conclusión, ¿no? Entonces, fíjense que tiene los mismos pasos y obviamente las palabras clave, pero la diferencia está en que no tiene esos subtítulos, ¿no? Entonces, en el caso de nuestra revista, por ejemplo, usamos resumen estructurado en el artículo original y de tipo no estructurado en los artículos de revisión. Entonces, es muy importante, vuelvo a resaltarles, saber qué formato, qué pasos nos pide cada una de las revistas. Es un trabajo original, ¿no? Entonces, si mandamos esto, por ejemplo, a la revista Ciencia Médica o la Gaceta Médica, nos van a devolver y nos van a decir, convierta su trabajo, su resumen a resumen estructurado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente colocar los subtítulos y separarlo, ¿no? Un párrafo por cada subtítulo o por cada acápite. Luego viene la parte metodológica del diseño y en el diseño tenemos diferentes tipos de investigación. Esta es una captura de un documento que es de la revista del CTO de la versión de la cuarta, quinta, si no me equivoco, porque en las otras ya incluye otro tipo de diseños que no son tampoco muchos de nuestra área, ¿no? Que básicamente define los diferentes tipos de investigación que podemos hacer, tipos de diseños. Y en ese ámbito tenemos los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, ¿no? Los ensayos clínicos no controlados, cuasi experimentales, los estudios de corte, los estudios de casos y controles, los estudios transversales, las series de casos y los casos clínicos, ¿no? La diferencia para su clasificación comienza básicamente en ver si va a haber una intervención o no. Si va a haber una intervención, es decir, un proceso que modifique el comportamiento de mi variable de estudio, que puede ser un medicamento, una técnica quirúrgica, puede ser un componente educativo, incluso una política de salud o un protocolo, etcétera, de atención. Todo eso que va a intervenir y por lo tanto va a modificar el comportamiento natural de esas variables, entran dentro de lo que se llaman estudios experimentales. También en algunos libros le llaman estudios de intervención y finalmente en nuestra que se llama, en nuestra jerga cotidiana en salud,
le llamamos ensayos, ¿no? Entonces ahí tenemos los ensayos que pueden ser ensayos clínicos aleatorizados y controlados, es decir, que la asignación al grupo de intervención versus el otro grupo que no está recibiendo la intervención se ha distribuido de forma aleatoria, ¿no? Al otro lado tenemos los ensayos clínicos no controlados, cuando no hay un grupo control, solo hay un grupo de intervención. Entonces comparamos nuestros resultados con la literatura, ¿no? Les doy un ejemplo. El año 2008, si no me equivoco, se presentó un trabajo en la revista de Neurología de Chile, de un trabajo de la Caja Nacional de Salud, donde evaluaban el uso de lo que es los corticoides en neurocisticercosis calcificada. La literatura para esa época decía que si estaba calcificada no se necesitaba hacer ya nada, ¿no? Sin embargo, ellos veían que algunos pacientes todavía presentaban alguna sintomatología asociada a ello, entonces usaban ello. En los 3 años de residencia de la colega, apenas se encontraron, si no me equivoco, fue entre 7 y 9 pacientes. De 7 o 9 pacientes no lo puedo dividir, ¿no? En un grupo de intervención versus un otro grupo que no, pero sigue siendo un ensayo porque estoy dando un medicamento que va a modificar el comportamiento de esa variable. Entonces, en este caso, era un ensayo clínico no controlado, ¿no? Entonces, sigue siendo ensayo. Y también tenemos los estudios cuasi experimentales, donde existe un grupo de intervención y un grupo de no intervención. Sin embargo, la asignación de los sujetos no es aleatoria, ¿no? O sea, yo selecciono quién va a entrar al grupo de intervención y quién no va a entrar al grupo de intervención. Ejemplos, ¿no? Hicimos un ensayo en el Hospital Viedma con un manejo fisioterapéutico para lo que es la parálisis de Bell, y en este caso, todos los que aceptaban entrar al estudio recibían la nueva intervención, ¿no? Pero aquellas personas que dudaban o no querían, entonces recibían su tratamiento estándar, ¿no? Que es a través de corrientes farádicas. Entonces, la asignación de los sujetos ya no era aleatoria, ¿no? Sino el que quería entraba al grupo de ensayo y el que no quería entraba al otro grupo. Entonces, en esos casos se denominan estudios cuasi experimentales. Sigue habiendo la intervención, la diferencia es que la asignación a los grupos no es aleatoria, ¿no? Luego, eso en los estudios experimentales. Al otro lado, donde no hay intervención, donde simplemente observamos el fenómeno tal cual esté ocurriendo, tenemos que ver si existe un grupo de comparación o no. Si existe un grupo de comparación, es decir, existen dos grupos, subgrupos de estudio, entonces entran dentro de lo que es el campo analítico. Y eso depende mucho del método estadístico que vamos a utilizar, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar estadística analítica y en este otro lado voy a utilizar estadística descriptiva. En este otro caso siempre utilizamos estadística analítica, ¿no? Entonces, en los estudios observacionales analíticos tenemos los estudios de casos y controles. Partimos de la enfermedad y buscamos sus antecedentes. En el otro lado tenemos los estudios de cohort, donde partimos del factor de riesgo y vemos si a futuro desarrollan o no la enfermedad. Ejemplo de estudio de casos y controles, ¿no? Tuvimos en el Hospital Cochabamba una asistente igual de ginecología que quería ver los niños que desarrollaban ictericia neonatal temprana, qué factor en común tenían, ¿no? Entonces, a los 7 días en el primer control venían niños con ictericia, siendo que habían nacido sin ningún rasgo de ictericia, ¿no? Su valor de bilirrubina normal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Entonces se agarró dos grupos, los que tenían ictericia versus los que no tenían ictericia. Se revisó los antecedentes en historia clínica perinatal para ver qué factor influía, si era el tiempo de trabajo de parto, si era primer hijo, segundo hijo, tal, la edad gestacional, ¿no? Para ver la madurez, los medicamentos que se habían utilizado, si había nacido por parto o por cesárea, o sea, ¿cuál de esos factores influía más? Y de todos esos descubrimos que el factor preponderante era el uso de la oxitocina. ¿Y cuál es la explicación? La oxitocina, cuando se usa mucho, dosis muy altas, ¿no? Bueno, la oxitocina siempre se elimina por la leche, ¿no? Entonces, al eliminarse por la leche, el niño va lactando y tiene un efecto hemolítico, ¿no? Entonces, eso obviamente le va a provocar ictericia. Entonces, si utilizamos dosis altas, ese efecto hemolítico le puede provocar la ictericia, ¿no? Entonces estaba descrito así, pero se ha evaluado varios factores de riesgo, no solo uno, ¿no? Se ha revisado los antecedentes hacia pasado.
En el otro lado tenemos estudios de cohorte, ¿no? Donde vamos haciendo seguimiento. Tenemos un estudio, por ejemplo, donde se evaluaba a las personas que tenían alteración de la glicemia, pero sin ser diabéticos y ver en futuro en qué tiempo desarrollaban diabetes. Entonces, a los 5 años, 30% de ellos desarrollaban diabetes, ¿no? Entonces, eleva el riesgo de desarrollo de diabetes. Entonces, estos seguimientos pueden ser largos, los estudios de cohorte generalmente son largos, pero depende mucho de la fisiopatología de la enfermedad que estamos observando, ¿no? Así como en este caso era 5 años, otras enfermedades pueden ser más cortas, ¿no? Un mes, 2 meses se puede llegar a observar, versus otras que son más largas. El estudio de Framingham, por ejemplo, para riesgo cardiovascular, tiene más de 50 años y continúan todavía en seguimiento, ¿no? El estudio de Dolly Hill, que asoció el asbesto y el tabaco con el cáncer de pulmón, duró 40 años de seguimiento, ¿no? A los pacientes, y así existen estudios que son muy, muy largos, ¿no? Entonces, por eso que muchos no desarrollan este tipo de estudios y se van más a estudios de casos y controles. Al otro lado tenemos los estudios de tipo descriptivo, y ahí tenemos los casos clínicos que habíamos hablado anteriormente. También tenemos lo que son los series de casos y los estudios transversales, ¿no? Estudios transversales que son los más comunes que hacemos en nuestro medio, eh, y también son los más baratos de desarrollar, ¿no? Este tipo de estudios, porque generalmente es una sola toma a todos los sujetos de un solo tirón, y luego ya comenzamos con el análisis de lo que es la documentación que se va generando, ¿no? Los datos que se ha ido generando. Para ambos casos existen pasos que se deben seguir, ¿no? Y hay directrices internacionales. Para los estudios observacionales, que son los casos y controles, cohorte, estudios transversales y casos y controles, ¿no? Está la declaración de Stroop, ¿no? Entonces, Stroop nos dice qué debo describir en cada uno de los pasos, ¿no? Cómo debo describir las variables, cómo explicar el tamaño muestral, el método estadístico, ¿no? En los resultados, cómo describir los participantes, los datos descriptivos, los resultados más importantes, en la discusión, ¿no? Cómo debo comparar mis hallazgos con otros, etcétera. Entonces, estas directrices desde el 2008 están vigentes y pues han ido marcando una línea, ¿no? Pero son recomendaciones, ¿no? O sea, no es algo que hay que cumplir a rajatabla, porque puede variar con el formato que nos dé la revista, ¿no? Especialmente en los componentes. Y para los ensayos, todo lo que son los estudios de intervención, tenemos la declaración de Consort, ¿no? Entonces, Consort igual te da una serie de pasos que debes cumplir para el desarrollo de tu trabajo de investigación, ¿no? Desde su formulación, en la parte de la metodología, ¿no? Cuál es el objetivo de la intervención, los resultados esperados, el tamaño de muestra, cómo se ha aleatorizado, cómo se ha hecho la distribución de ciegos, cómo se ha implementado, ¿no? Cómo se ha evaluado los ciegos, el enmascaramiento, etcétera, etcétera. Y en base a ello, lo que ya les decía anteriormente, ¿no? Los más comunes dentro de los estudios dentro de los estudios observacionales son los estudios transversales. Sin embargo, el nivel de evidencia que nos dan es baja, ¿no? Es baja, pero sigue siendo evidencia, ¿no? Y dentro de los transversales tenemos ya ahora los transversales analíticos. Si se fijan en la gráfica que les mostraba anteriormente, asumían que los transversales eran netamente descriptivos, ¿no? Pero ya hace más de 10 años que los estudios transversales se hacen de forma analítica, porque se utiliza estadística analítica, y con ello el nivel de evidencia va aumentando, ¿no? Una cruz más aquí. No vemos estudios ecológicos porque no corresponde a lo que es el pregrado, ¿no? Una vez que hemos pasado la parte metodológica, sigue la parte estadística, y ahí les decía, tenemos dos métodos estadísticos que utilizamos, ¿no? El método descriptivo, donde hacemos análisis de prevalencia, incidencia, densidad de incidencia, que eso lo han visto seguramente en medicina social, medicina preventiva y también en epidemiología. Pero por el otro lado tenemos lo que son los test de hipótesis paramétricos y los test de hipótesis no paramétricos. Estos son métodos de estadística analítica. Es decir, si en mi trabajo de investigación yo estoy utilizando el chi cuadrado, el t-student, el ANOVA o análisis de varianza
coeficiente de correlación de Pearson, una regresión logístico lineal, cualquiera de ellas, que en esta tabla nos resume cuándo utilizar, entonces mi estudio es analítico, ¿no? Entonces, el error más común que encontramos es que están utilizando chi cuadrado o p de student y el estudio es clasificado como descriptivo, ¿no? Entonces, eso antes era aceptado, pero desde más o menos el 2010 eso ya ha ido cambiando, ¿no? Por eso es bueno también actualizarse en este ámbito, ¿no? Entonces, si solamente voy a presentar prevalencias, incidencias, ¿no? Es decir, números absolutos, porcentajes, tasas, ¿no? 1 por 1000, por 10,000, ¿no? Esos indicadores, entonces ahí mi estudio va a ser descriptivo, porque voy a estar usando solamente medidas de frecuencia. Pero si por el contrario estoy utilizando test de hipótesis paramétricos o no paramétricos, entonces en ese caso mi estudio se vuelve analítico, ¿no? Y es muy común. Entonces, ya les decía, prácticamente tratamos de que todos nuestros estudios tengan un uso de método de estadística analítica, ¿no? Y con ello, obviamente, darle mayor peso a nuestro trabajo. Finalmente viene la bibliografía, que debe ser seleccionada según su calidad, las citas adecuadas a lo que es el artículo, la numeración según su aparición. Eso también es algo distinto de APA, ¿no? En Vancouver nosotros citamos con un número, con un superíndice. En APA ellos citan con el apellido del autor y el año de publicación, ¿no? En APA ellos organizan su bibliografía por orden de aparición, digo por orden alfabético, se van a fijar, mientras en el caso nuestro utilizamos por orden de aparición, ¿no? Y la redacción ajustada a las normas de Vancouver que habíamos hablado ya anteriormente. Eso en los artículos originales. ¿Qué pasa con los casos clínicos y serie de casos? Los pasos que se debe seguir, la metodología que se sigue es distinta. En este caso ya no usamos el IMRD, si se fijan, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una introducción, la presentación del caso y la discusión. 3 pasos nada más, se va reduciendo, ¿no? Entonces, obviamente va a tener un título, un resumen con palabras clave, lo mismo que en el artículo original, ¿no? Un título que no tenga más de 16 palabras, ahí tenemos. Luego viene el título, debe ser breve, informativo, atractivo, ¿no? Como en estos casos, en cada uno dice caso clínico, reporte de un caso, ¿no? Relato de experiencia, dice en este otro caso, y así sucesivamente. Luego viene el resumen, que también el resumen puede ser en formato estructurado, como en este caso, fíjense, ¿no? O en un resumen no estructurado, ¿no? Entonces eso va a depender de la revista. Luego del resumen viene la introducción. Fíjense que la introducción es bien corta, ¿no? En el artículo original normalmente son hasta máximo de 10 párrafos, pero en un caso clínico no supera los 5 párrafos, ¿no? Entonces ahí tenemos una introducción que es muy corta. Y en este otro caso ya es un poquito más largo, ¿no? Hasta aquí bien. Entonces depende de las revistas. En algunas revistas nos dicen que esa introducción no debe superar las 1000 palabras, por ejemplo, nos refiere, ¿no? Entonces hay que revisar esa parte. Luego de la introducción viene la presentación del caso, ¿no? Entonces debo hacer una exposición rigurosa de las características de los sujetos de investigación, es decir, del paciente o los pacientes, porque puede ser serie de casos, ¿no? Más de 2. Y obviamente en ellos respetar la parte ética, ¿no? Por ejemplo, aquí, si se han fijado, bueno, aquí no se ve caras, ¿no? Pero si hay algo para ver, se tiene que cubrir las situaciones, ¿no? No colocar nombres, lugares, etcétera, que puedan identificarlo. Se debe describir el método de diagnóstico, las técnicas, los fármacos que se han utilizado, ¿no? Todos los pasos. Se debe dar información sobre las variables que se han estudiado y los métodos de medición, ¿no? Entonces, la técnica que se ha utilizado, no es lo mismo hacer una tomografía que una resonancia, no es lo mismo hacer un electrocardiograma que un Holter, entonces debo ir explicando ello, todos los exámenes complementarios que se han ido haciendo, ¿no? Posteriormente a la presentación del paciente, se hace la descripción de la evolución del paciente, ¿no? Entonces, poner los resultados más relevantes, debe hacer una descripción ordenada temporalmente, desde que ha entrado hasta que ha salido, sin dar vueltas, ¿no? Apoyarse en tablas y figuras de ser necesario, ¿no? Entonces, nos vamos apoyando cuando hacemos seguimiento. Por ejemplo, aquí le han hecho un electro. Pero ¿qué tal si le han hecho como 5 electros? Entonces ahí puedo hacer una tablita resumiendo cuáles las alteraciones que tenía y cómo ha ido cambiando, variando, dependiendo de la intervención, ¿no?
Y finalmente viene la discusión, análisis y conclusiones, ¿no? Entonces aquí intentamos resaltar los datos más importantes, compararlo con otros casos clínicos u otros estudios similares, exponer las limitaciones. Por ejemplo, mi paciente falleció, pero es porque los médicos lo han tratado mal o es que no teníamos cierto fármaco, el paciente llegó tarde por el acceso. Hay que exponer también las limitaciones, ¿no? Resaltar las aportaciones teóricas o prácticas. Esas aportaciones pueden ser de diagnóstico, pueden ser de tratamiento, pueden ser de rehabilitación, ¿no? Y finalmente las conclusiones derivadas en base a esos datos, ¿no? Y en algunos incluyen también recomendaciones. La bibliografía, igual que en un artículo original, basado en formato Vancouver, ¿no? Seleccionado según su calidad y ordenado según orden de aparición. Los artículos de revisión siguen otra metodología completamente distinta, ¿no? Entonces, un artículo de revisión no es una publicación original y su finalidad es examinar bibliografía previamente publicada, ¿no? Entonces, se hace una revisión donde intentamos sintetizar esos resultados, ¿no? De 2 o más estudios. No se puede hacer un artículo de revisión de un solo caso, por si acaso, ¿no? Entonces, ahí se definen los diferentes tipos de fuentes de información. Tenemos las fuentes primarias, que van a ser libros, revistas, ¿no? Conferencias. Fuentes secundarias, ¿no? Aquellos que ya compilan, ¿no? Bueno, como por ejemplo bases de datos como Medline, ¿no? Medline incluye PubMed, por ejemplo, pero en Medline tenemos libros, protocolos, etcétera, ¿no? Las fuentes terciarias, cuando no sabe absolutamente nada del tema, entonces podemos acudir a instituciones internacionales, sociedades científicas, ¿no? Bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? En base a ello, tenemos dos tipos de artículos de revisión. Un artículo de revisión sistemática cualitativa, donde básicamente lo que se hace es resumir los resultados, nada más, resumir tal cual está y se va haciendo una descripción de todo ello. Y por el otro lado tenemos los metaanálisis. Entonces, un metaanálisis es una revisión sistemática cuantitativa, donde además de resumir los resultados más importantes, voy a volver a reanalizar los datos, ¿no? Entonces, cada uno de estos no es un sujeto, sino es un artículo. Y en cada artículo hay distintos sujetos. Entonces, vuelvo a calcular un promedio. Por ejemplo, la probabilidad de riesgo, en este caso era, dice, impacto de diabetes, tipos y dosis de estatinas. Entonces, en este estudio, el impacto de las estatinas en la diabetes era X. En este otro estudio, el impacto de las estatinas en la diabetes era Y. Entonces, voy calculando el promedio, ¿no? Así, por cada estudio. Y con ello ya tengo una aproximación más global y no solamente de unos sujetos. Entonces, entre las características de estas revisiones sistemáticas están que en el caso de lo que son las revisiones sistemáticas cualitativas y cuantitativas, difieren de las revisiones narrativas, que son las monografías o los ensayos que hacemos, por ejemplo, en colegio, ¿no? O en el pregrado también. Difieren porque en una revisión narrativa no es estructurada, no es específica, en una revisión sistemática sí parte de una pregunta de investigación, parte de un problema bien delimitado, ¿no? Tiene una estructura explícita, se basa en criterios de selección. No selecciono cualquier artículo, ¿no? Debo colocar criterios. Esta revisión sistemática va a ser de puro ensayos con más de 100 pacientes, de puro ensayos con más de 100 pacientes de los últimos 5 años, de puro ensayos con más de 100 pacientes de los últimos 5 años de Latinoamérica, ¿no? Entonces voy generando criterios de inclusión para los artículos, ¿no? Es estructurada y explícita. El resumen puede ser cualitativo o cuantitativo y finalmente se basa en evidencia, ¿no? En el caso de la revisión narrativa, incluso puedo colocar mi apreciación personal sin que necesariamente sea una evidencia, ¿no? ¿Cuáles son las etapas que siguen? Primero, definimos una pregunta clínica de interés. En base a ello, buscamos y localizamos, seleccionamos los estudios más relevantes, extraemos los datos de esos estudios primarios, analizamos y presentamos los resultados de ese nuestro resumen y finalmente los interpretamos, ¿no? Entonces, estos son los 5 pasos que se sigue en una revisión sistemática y que están descritas dentro del artículo, ¿no? Están dentro de ese formato. Entonces, fíjense cómo se ha ido seleccionando, ¿no? Ha encontrado 2.093 casos que hablaban del tema en los diferentes metabuscadores. De esos,
241 eran elegibles porque el restante se ha ido excluyendo porque eran estudios en no humanos, no aleatorizados, etcétera. De estos, 52 eran elegibles porque 189 eran no elegibles porque no comparaban las intervenciones que estaban viendo. En este caso, están viendo el uso de algún medicamento en lo que es infarto con elevación ST, si no me equivoco, ahorita vamos a ver. Y de estos al final han quedado 25 seleccionados, ¿no? Entonces, así se va seleccionando los artículos, no es que todo lo que encontremos en la literatura va a ingresar, por eso colocamos criterios de inclusión de los artículos, ¿no? Este era el metaanálisis, ¿no? Efecto de la angioplastía primaria frente a fibrinolisis en mortalidad total de paciente con infarto de miocardio. O sea que se tiene el estudio 1, 2, 3, tantos, ahí tiene cuántos pacientes, ¿no? De angioplastía, cuántos de fibrinolisis y los resultados. Entonces, esos resultados se vuelven a recalcular y se saca un resultado promedio, ¿no? Y este es el que se va a dar de referencia como recomendación para la población. Ese es un metaanálisis. Luego de la presentación de los resultados, se interpretan, ¿no? Desde estas perspectivas. ¿Son aplicables mis hallazgos para mi paciente? ¿Es factible la intervención en mi paciente? ¿Cuál es el riesgo-beneficio para mi paciente? Y finalmente, ¿cuáles son los valores y las preferencias de mi paciente? Porque la literatura puede decir que es una buena recomendación, pero ¿qué tal si mi paciente no quiere, ¿no? someterse a esa intervención? Entonces, en esa perspectiva, tengo que hacer la interpretación de los resultados. Otro tipo de investigación que tiene una metodología completamente distinta son las imágenes en medicina. Por si acaso es una investigación citable, ¿no? Publicable, etc. Entonces, en una imagen en medicina apenas seguimos 3 pasos, ¿no? Incluso en algunos 2 nada más. Un título, obviamente, luego la descripción de la imagen, ¿no? Donde tienen que estar las características del paciente, el diagnóstico diferencial, el tratamiento que has recibido, y en el caso de que haya una discusión, vamos a tener referencias bibliográficas. Pero esto no es obligatorio, ¿no? O sea, podemos comparar con algún hallazgo previo, pero no es obligatorio. Hasta la primera parte, sí, ¿no? Entonces, por eso les decía, pueden seguir 3 o 2 pasos solamente. Entonces ahí tenemos en New England una buena base para imágenes médicas, es gratuito, pueden ingresar, no necesitan registrarse para ello y todo el tiempo se va publicando ahí diferentes imágenes, ¿no? Como este caso, la catarata petaloide, ¿no? Entonces si se fijan, es una imagen muy didáctica, de libro si se quiere, y hacen las descripciones, ¿no? Entonces un paciente masculino de 30 años de edad, ¿no? Que ha ido presentando un deterioro progresivo de lo que es la visión, ¿no? Nos habla, ¿no? Que ha sido producto de un trauma, ¿no? De una colisión con el vehículo motorizado, ¿no? Y ahí nos habla del aumento de la presión intraocular, ¿no? De 12 milímetros de mercurio en ambos ojos, ¿no? Entonces, si se fijan en esta parte, en la final dice, la catarata petaloide es clásicamente observado o visto en pacientes, ¿no? que han tenido ese tipo de trauma, ¿no? Sin embargo, ¿por qué lo presentan? Porque la imagen es muy didáctica, ¿no? Entonces no es algo raro, porque mucha gente dice imagen médica necesariamente tiene que ser algo muy raro, ¿no? También puede ser algo muy didáctico porque esto es lo que van a utilizar otros autores para los atlas, para los libros, etcétera. Una imagen médica no siempre es una sola imagen, puede ser una serie de imágenes sobre el mismo caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Una complicación gastrointestinal de lo que es la granulomatosis con poliangitis, ¿no? Entonces ahí tenemos las 3 imágenes distintas sobre el mismo caso, ¿no? Entonces aquí estamos observando la granulomatosis, ¿no? Aquí otra perspectiva, ¿no? Y aquí también, ¿no? Entonces ahí tenemos la descripción del caso, un paciente de 48 años de edad, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, como no tiene una discusión, no tiene bibliografía, ¿no? Si se fijan, pero es un artículo citable, como les digo, ¿no? Entonces es una investigación muy puntual que se hace. Y finalmente tenemos las cartas al editor. Hay muchos trabajos de investigación que no tienen mucha información, pero hay hallazgo muy puntual que se puede presentar como una carta al editor, ¿no? Les doy un ejemplo. En la época de la pandemia del COVID-19, el 2021, presentamos un trabajo con un solo gráfico, ¿no? Que nos mostraba cómo la pandemia del COVID-19 tenía un comportamiento estacional. Es decir, que aumentaba en invierno y en verano. Y
con eso proyectábamos de que el 2021, 2022, 2023 iba a pasar lo mismo, ¿no? Que invierno aumente, luego baje, verano nuevamente aumente, luego baje. Entonces, eso no da para un artículo original, ¿no? Entonces, porque es apenas un gráfico, muy poca información, una variable en sí, ¿no? Número de casos de COVID por semana epidemiológica. Entonces, en ese caso lo hemos presentado como una carta al editor. Una carta al editor también tiene su propia metodología, ¿no? Sus propios pasos. Debo comenzar con una introducción, presentar las observaciones donde describa las aportaciones de opinión personal, ¿no? Como experto en un área y las experiencias en que se tengan en el caso, ¿no? En base a ello, se puede incluir comentarios, ¿no? Discutirlo con otros trabajos publicados previamente, ¿no? O en algunos casos sobre la misma revista que se haya publicado anteriormente. Generalmente no nos dan más de 100 palabras, pero esto también varía de una revista a otra. Esta carta al editor que les mencionaba tenía 1.200 palabras, si no me equivoco, y ha sido publicada en la Gaceta Médica Boliviana, ¿no? Ventajas: permite discutir o hacer contribuciones o críticas de algo que ya está publicado también, ¿no? Nos permite presentar también información original, investigaciones o reportes de caso, como les decía. La mayoría de las investigaciones, por ejemplo, en la época del COVID, han salido como investigación de caso, o sea, como un hallazgo preliminar. Antes de que salga el original, los reportaban como una carta al editor, como un reporte de un caso particular, ¿no? La información diferente, ¿no? Opiniones o reflexiones, es una comunicación rápida, indizable, citable, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y que puede tener más peso si está en una revista de alto impacto, ¿no? Incluso que un artículo original, ¿no? Que hace rato hablábamos. Por ejemplo, la recomendación de utilizar acitromicina, primero ha salido como carta al editor, ¿no? En Lancet, y de ahí todos comenzaban a utilizar acitromicina. Por lo de la ivermectina ha sido igual, ¿no? Por el plasma hiperinmune, igual. Después, meses después, cuando ya salen los artículos, nos dicen que no era tan así, que no era tan exitoso y tuvimos que retroceder, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de una carta al editor? ¿No? Comentar, ya sea de forma positiva o negativa, ¿no? Una publicación previa. Una comunicación concisa de datos de investigación, como les decía, es trabajo de un gráfico, ¿no? Comunicación de un reporte de un caso, ¿no? Menos comunes, hacer comentarios médicos, políticos generales, ¿no? Yo tengo un artículo, por ejemplo, acerca del estrés innecesario en el desarrollo de un trabajo de investigación. Pues en ese caso es más un comentario médico, ¿no? Personal, si se quiere, pero que puede contribuir a otros investigadores a no pasar por esa situación. Anuncios de interés para la comunidad, por ejemplo, anuncios de congresos internacionales también se pueden hacer como cartas al editor. Por ejemplo, en esta revista, ¿no? En esta carta al editor, que le están dirigiendo obviamente al editor de la revista, ¿qué le dicen, no? Con tristeza y agravio y disgusto, me dirijo a usted para notificarle que, gracias a la denuncia de uno de nuestros lectores, nos hemos percatado que cuando menos dos de los artículos que nos ha enviado para publicación son copia de artículos aparecidos en otras revistas con anterioridad y publicados por otros autores. O sea, están informando que ha sido un plagio. Y en este caso ha sido eh, que se llama casos que han presentado en español de artículos que estaban en inglés, ¿no? En años anteriores, ¿no? El artículo original era del 95 y lo han publicado en el 2007, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones también se pueden denotar por una carta al editor como desagravio, ¿no? En esta otra carta al editor, dice, ¿no? Es sobre la revista de anestesia en médico y dice, ¿no? Que hay varias investigaciones de residentes, y ahí cita los artículos, 4 artículos publicados en esa revista, dice, ¿no? Y menciona, si bien los artículos de estos residentes son interesantes, dice, denotan en la elaboración de sus proyectos de investigación y por ende en el análisis y discusión de sus resultados, ¿no? Deficiencias en este proceso. Entonces también para eso puede servir, ¿no? Entonces ahí va mencionando los, las mejoras que debería tener su comité editorial y todo ello, ¿no? Bueno, entonces son esos los diferentes tipos de trabajos de investigación que desarrollamos en salud y como ustedes han podido ver en cada uno de ellos, el, ¿qué se llama? La metodología o los pasos que se siguen son completamente distintos, ¿no? No son similares, no son homogéneos y eso es algo que también hay que considerar.
Si tuvieran alguna pregunta, comentario, acotación, estoy atento para poder responderlo, ¿no? Lo pueden escribir también a través de lo que es el chat, ¿no? Si no quieren activar su micrófono, ya para ir cerrando esta actividad. Como se dice clásicamente, o se ha entendido todo o no se ha entendido nada. Bueno, yo les voy a compartir esta presentación, ¿no? Para que lo tengan. eh, y seguramente los van a compartir posteriormente y en base a ello también vamos a desarrollar algunas preguntas que son muy genéricas, no vamos a ir al detalle, ¿no? Porque obviamente en una clase no se puede llegar a concluir todo sobre este tema, ¿no? Bueno, creo que no hay ninguna pregunta, Sebastián. Esperemos que haya quedado claro. Sebastián. Es, Ah, sí. estamos, doctor, muchas gracias por su explicación y apreciamos mucho su tiempo y conocimiento. Presentar nomás. Listo. El agradecido soy yo y nuevamente siempre prestos para poder desarrollar este tipo de actividades. Esperemos que en una siguiente oportunidad lo podamos hacer de forma presencial también en lo que es la facultad, ¿no? Porque obviamente hay algunas cosas que online no se pueden describir. A veces es bueno utilizar la pizarra y todo lo demás, ¿no? Entonces, como siempre, agradecido para las personas que ya están en la sociedad, que tengan una muy buena gestión a las personas que están postulando a ingresar a la sociedad. Espero que lo hagan. Realmente es de mucha ayuda y mucho provecho, no solamente para lo que es su formación en pregrado, sino especialmente en el posgrado, ¿no? Porque se nota la diferencia de una persona que ha pasado por la sociedad al desarrollar su trabajo de investigación en todos los ámbitos, tanto en la parte clínico-quirúrgica como también aquellas que no son clínico-quirúrgicas, ¿no? Entonces, con todo ello, muchísimas gracias nuevamente y pues que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.